ser humano desarrollarse en todas las áreas. Y bueno, vamos a ver Esdras, el capítulo 5. Y fíjate que, bueno, te cuento, el libro que he estado leyendo pues se llama Esther. Y pues la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho cómo me habla de la vida de Esther. Pero ahora yo te quiero hablar de lo que me llamó mucho la atención Dios a través de Esdras 5. Y bueno, fíjate que en esta historia menciona sobre la reedificación del templo de Dios, la casa de Dios. En capítulos anteriores se empieza a mencionar que un rey pide que se reedifique la casa de Dios. Y resulta que cuando van a cumplir el mandato de parte del rey y el pueblo de Dios, es ya un tiempo después. A veces nosotros reaccionamos tarde o reaccionamos al tiempo que se nos dé la gana, pero sabes, lo mejor es siempre actuar en el tiempo de Dios. Y bueno, el capítulo 5 de Esdras, yo anotaba aquí, puse: pero aun cuando se detiene la obra por un pequeño o largo tiempo, hay otros que siempre se levantan en este tiempo y traen un pequeño soplo de vida, o sea, el aliento, de parte de Dios por causa, pues, de personas que profetizan o hablan de parte de Dios, quien está sobre ellos. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo encontré aquí y dice Esdras 5:1. Profetizaron, porque para esto te cuento que ya les estaban empezando a prohibir que reedificaran el templo de Dios. Y dice Esdras 5:1: profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, a ambos profetas, a los judíos, o sea, aquellos que estaban construyendo el templo, la casa de Dios, que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Vemos cómo Dios a través de otras personas nos habla qué es lo que tenemos que hacer, o nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer, o nos da un aliento como de nuevas fuerzas, o un cambio de mentalidad. A veces Dios choca nuestra mente para que nosotros reaccionemos y actuemos. Y eso es lo que hizo a través de estas dos personas. Se les llaman profetas porque ellos hablan de parte de Dios lo que Dios les dice sin temor. Entonces dice que se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios. Estas eran dos personas que se levantaron, que creyeron lo que había hablado Dios a través de estas otras dos personas que venían de otro lado. Y les dije, y ellos creyeron y empezaron a construir. ¿Y qué voy con todo esto? El tema de hoy es que aunque tú sientas, y no es el nombre, pero es como el hilo de todo esto, ¿no? Aunque tú sientas que no hay alguna esperanza en las cosas que estás haciendo, o te olvidaste de cosas que ya Dios hace mucho tiempo te había hablado, pues es tiempo de que ahora reacciones y actúes en lo que Dios te ha hablado y lo que tienes que hacer. Bueno, entonces el versículo 1 y 2 dice que se levantan y reedifican la casa de Dios, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Dicen que estas dos personas se levantaron a reedificar la casa de Dios. Y luego dice más adelante en el versículo 3: y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. No solamente de hablar, sino también de actuar. Sí, estos profetas llegaron y hablaron y dijeron: hay que reedificar la casa, hay que continuar, hay que hacerlo. Y luego se levantan otras dos personas y dicen: sí, lo vamos a hacer. Y estas dos personas que habían hablado antes dijeron: nosotros vamos a ayudar ahora. Entonces, en el versículo 5 me encanta mucho, porque yo sé que Dios, y
muy confiada en que Dios siempre tiene sus ojos sobre nosotros, y siempre te lo repito con el Salmo 32:8, porque yo quiero que conmigo tú te aprendas y entre en tu corazón este salmo, más que nada este versículo que dice que el Señor nos hará ver, entender el camino en el que debemos andar. Sobre nosotros fijará sus ojos. Entonces, que nosotros no tengamos miedo a lo que Dios tiene para nosotros o lo que Dios nos ha hablado. Y bueno, entonces el versículo 5 dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Porque un poco más adelante dice en el versículo 3, el anterior te había leído el 3 dice que en aquel tiempo vinieron a ellos Tatnai, un gobernador de otro lado del río, o sea, ni siquiera del lugar donde se estaba reedificando el templo, y Setar-Boznai y sus compañeros. Y dice, y les dijeron así, ¿quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y luego ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Y bueno, el caso es que dice en el versículo 5 que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. O sea que estas personas sabían que estaban siendo atacados por los demás y les estaban como preguntando así muy, pues de una mala manera, ¿sabes? Como de, bueno, ¿y tú quién te crees para empezar a hacer todas estas cosas? Es como aquel que te dice, bueno, ¿y tú que eres tan joven? ¿Por qué quieres hacer este nuevo proyecto? ¿Tú por qué eres tan joven? ¿Cómo te crees capaz de hacer estas cosas? ¿Sabes? Yo he creído que Dios siempre, cada generación es una nueva generación en la que Él siempre se muestra aún más bueno. Y siempre lo va a hacer con cada uno de nosotros. Pero con cada generación Dios siempre tiene algo especial. Dios siempre quiere hacer algo con nosotros. Dice Juan que habrá el tiempo en el que nos levantaremos y adoraremos al Señor en espíritu y en verdad. Entonces yo creo que Dios en cada generación, eres tú y soy yo, en la que Dios quiere que nos levantemos en espíritu y en verdad, que adoremos. Vendrán adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. Porque dice, tales adoradores busca a Dios que le adore. Imagínate que Dios te está buscando. O sea, piensa cómo es que la misma Biblia, Dios mismo, la palabra de Dios te está diciendo, yo estoy buscando a personas que me adoren a mí. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces hay que adorar a Dios con lo que hacemos, ¿sí? No solo es cantar. Obviamente el cantar tiene un poder, tiene un impacto en nuestra vida y un impacto grande también en la gente que nos rodea. Pero son todas las cosas que nosotros hacemos en espíritu, o sea, en lo que Dios ha depositado en nosotros, el Espíritu Santo, y el que nosotros actuemos en verdad, o sea, que lo que leemos en la Biblia lo podamos poner por obra. Y así es como Dios nos está diciendo, ¿no? Ahora yo te estoy diciendo que te levantes y reedifiques lo que hay aquí, mi casa. ¿Y por qué te digo esto? Porque hace tiempo, no sé si recuerdas, Dios hablaba mucho sobre las estacas, ¿verdad? Que te extiendas y pongas tus estacas firmes. Entonces, ya cumplimos eso, ¿verdad? Ya Dios nos dijo que nos extendiéramos y mantuviéramos firmes nuestras estacas. Ahora Dios nos está diciendo que esas estacas nos van a servir para algo más adelante, que es en este tiempo. Y bueno, entonces yo quiero que tú recuerdes el versículo 5 que dice que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. O sea, aún de las personas son más grandes, Dios tiene sus ojos puestos sobre ellos. Sí, porque si no, por algo, estas personas, los adultos, o sea, las personas más grandes son tan sabios, porque la experiencia les ha ayudado a aprender, ¿verdad?
y de ellos nosotros vamos a aprender, perdón. Entonces dice que estos ancianos no les hicieron caso a aquellos que estaban atacándolos. Y dice, hasta que el asunto fue llevado a Darío. Haz de cuenta que todo el tiempo los estaban acosando y acosando y acosando y acosando. ¿Y quién te da permiso a ti de reedificar y levantar la casa de Dios? ¿Sabes? La casa de Dios no son solo muros, no son 4 muros, ni un techo muy alto, ni las luces. La casa de Dios es aquella que nosotros permitimos que habite o viva en nuestro corazón. Nosotros, dice la misma Biblia, que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Entonces, Dios habita en nosotros. Y nosotros, si hemos estado yendo de un lado a otro, tropezando, no sabemos qué hacer, ahora Dios te está diciendo, reedifica esa casa. Y obviamente va a venir otra gente que te va a decir, como estas personas a los ancianos, hey, ¿quién te dio permiso de levantar reedificar este templo? Pues ¿quién te está diciendo? Te está mandando Dios. Dios te está diciendo, ya me conocías, ahora yo te pido que levantes de nuevo lo que tenías construido conmigo. Y yo quiero que ahora una nueva vida haya en ti, que seas aún mejor de lo que eras. Y bueno, más adelante me impacta mucho cómo es que el enemigo siempre busca atacarnos en todo momento. Dice la misma Biblia que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y bueno, el enemigo admite lo siguiente. Dice, fuimos, es el versículo 8, te lo voy a leer así, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Date cuenta que el enemigo también se da cuenta de el poder o la grandeza que Dios tiene en nuestra vida y en todos lados. Y dice, ya los maderos están puestos. Y esto era lo que yo te decía de las estacas anteriormente. Estas son nuestras estacas. Ya los maderos ya están puestos, o sea, ya para que empiece a reedificarse la casa, el templo, lo que ya existía, pero que en ese tiempo estaban quemadas las puertas, tirados los muros, robados los utensilios que habían ahí. Todo lo que había en ese templo, en la casa de Dios, había sido destruido, robado. Finalmente, como te digo, lo que el diablo siempre quiere hacer es acabar con todo lo que hay en nosotros. Y Dios nos dice, reedifica de nuevo. Lo que antes había entre nosotros, lo que tú estabas aprendiendo de mí, reedifícalo. Y yo creo que Dios está hablando a alguien que muy seguramente está escuchando esto. Y yo quiero que tú tengas muy en cuenta que Dios nunca se olvida de ti. Siempre tiene sus ojos puestos en ti. Y Él te está diciendo ahora que tú reedifiques el templo, lo que ya conocías antes de separarte de Él, perdón. Lo vuelvas a levantar, pero ahora mejor. Sí, que sin importar que a tu derecha, a tu izquierda y por todos lados te estén atacando, tú decides levantarte de nuevo. Yo sé que es duro, porque realmente el crecer en Dios, o como jóvenes nosotros cristianos, siempre vamos a ser atacados por todos lados. Pero créeme que el evangelio es poder de Dios para todo al que cree. Entonces, para Dios, dice la misma Biblia, que ya no hay diferencia entre hombre y mujer, ¿sí? Y yo creo que Dios nos está pidiendo que ahora nos levantemos aún con mayor amor a Él, con mayor fuerza, con mayor convicción y con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no ves, con esa fe. Y bueno, quiero leerte ya lo último, que decía en ese versículo 8, que dice, y la obra se hace deprisa,
y prospera en sus manos. Esto era lo que la otra gente que estaba atacando al pueblo de Dios decía al rey, que habían ido a la casa de Dios, ya estaban puestos los maderos en las paredes y la obra se hacía deprisa y prosperaba en sus manos. Quiero que tú recuerdes que cuando Dios está diciendo que sí, vas a comenzar a hacer algo, aun cuando tú pienses que va a ser muy lento, el poder volver a Dios o el acercarte más a Dios, créeme que si tú dispones tu corazón, si tú estás dispuesto con todo tu ser, así como la Biblia nos dice que amemos al Señor con todo lo que nosotros somos, la obra se va a hacer deprisa y va a prosperar. Que todo lo que pones en manos de Dios prospera siempre. Y bueno, ¿quién nos dio esta orden de edificar? Dice el versículo 11, yo quiero que tú recuerdes muy bien esto, dice, esto fue lo que los ancianos le contestaron a aquellos que estaban agrediéndolos durante ese tiempo de reedificar la casa de Dios. Dice, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Acuérdate de esto, nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa. Recuerda que nosotros siempre estamos para sanar al que esté herido, para llevar palabra a todos lados, y que donde sea que nosotros vayamos siempre va a haber una restauración, porque no somos nosotros, sino es Dios en nosotros. Entonces yo quiero que tú recuerdes esto y que lo guardes en tu corazón, y que si tú apenas estás escuchando por primera vez esto, que tú le digas a Dios, Señor, yo te pido que me perdones por todo lo que he fallado. Yo te pido que limpies mi corazón, que tú seas mi Señor, que tú seas mi Salvador. Yo quiero cambiar mi vida. Y bueno, Dios te bendiga, espero que hayas disfrutado este tiempo. Y pues ya ahora que nos quedan estos 3 minutos, pues yo quiero invitarte a